Comenzado el Adviento y lo propio sería hablar de la esperanza y de las promesas de Dios, pero vamos a seguir el ciclo que venimos haciendo sobre Jesús de Nazaret, sobre todo en el libro del Papa, Jesús de Nazaret, y también pues en lo que tuvo que ver Jesús de Nazaret en la Jornada Mundial de la Juventud. Y hoy ya vamos a hablar el último tema, que como tienen ahí en el esquema que hemos repartido, pues está centrado sobre lo esencial de la fe, que también nos puede ayudar a vivir este tiempo del Adviento, porque lo esencial de la fe pues siempre nos ayuda a lo esencial. Y esto esencial de la fe estaría centrado en la memoria de la pasión y la resurrección del Señor. El lema de la Jornada Mundial de la Juventud era arraigados y edificados en Cristo, firmes en la fe, a partir de la cita de la carta a los Colosenses en el capítulo 2, versículo 7. Pero para poder vivir arraigados en Cristo y estar firmes en la fe, hemos de tener claro qué es lo esencial de nuestra fe, dónde se fundamenta, qué es lo que da firmeza a la fe y qué es lo que hace que Jesús de Nazaret sea la persona en la que ha de estar edificada nuestra vida cristiana. El libro Jesús de Nazaret quiere adentrarnos y afianzarnos precisamente en lo esencial de la fe a partir de nuestro encuentro con el Jesús real que nos transmiten los textos evangélicos, los testimonios históricos y la fe de la Iglesia. Sobre todo, el segundo volumen, que abarca desde la entrada de Jesús en Jerusalén hasta la resurrección, porque es aquí donde se encuentran las palabras y los acontecimientos decisivos de la vida de Jesús. Efectivamente, esta parte de la vida de Jesús nos transmite lo esencial del misterio de Jesús, que configura nuestra vida creyente, la pasión, la muerte y la resurrección de Jesucristo. Además, uno de los rasgos peculiares del pensamiento y la teología de Joseph Ratzinger, Benedicto XVI, es que no se va por las ramas, como todos sabemos, ni se pierde en cuestiones bizantinas, sino que se centra siempre en las cuestiones esenciales que ayudan al creyente a afianzar su vida, su trabajo y su testimonio en lo fundamental de la fe. Con su reflexión quiere ayudarnos a ir a la raíz de las cosas, a centrarnos en lo importante, para saber descubrir siempre el horizonte de salvación dentro de un mundo complejo y pluralista en el que fácilmente podemos perdernos y desorientarnos, como decíamos el último día. Lo decía expresamente en el segundo libro Entrevista con el periodista Peter Sebald, Dios y el mundo, en el año 2000. Decía allí Joseph Ratzinger: creo fundamental la esencialización, una forma de simplificación, decía él, que resalte lo realmente imperecedero y sustentador de nuestra doctrina y nuestra fe. Solo podemos intentar esencializar la fe con humildad, es decir, reconocer qué es verdaderamente esencial en ella. Por eso vamos a hablar en el primer punto del núcleo esencial de la fe. Lo esencial de la fe cristiana se constituye y se define a partir de la vida y el misterio de Jesús de Nazaret, y se resume como memoria de la pasión, de la muerte y la resurrección de Jesucristo. Una memoria que se traduce en praxis y en profecía, con lo cual abarca y resume en síntesis lo que creemos, lo que amamos y lo que esperamos los cristianos. Efectivamente, el querigma cristiano, o lo que podríamos llamar también el anuncio primitivo, se plasmó en la confesión de fe, que recogía la muerte y la resurrección de Jesucristo.
De hecho, la fórmula de confesión más antigua consistía en creer que Jesús murió y resucitó. A estos dos elementos, muerte y resurrección, se añadió poco más tarde la cláusula redentora por nosotros, es decir, Jesús murió y resucitó por nosotros, para nuestra salvación, para nuestra esperanza, interpretando de este modo la muerte de Jesús de forma soteriológica, como dicen los teólogos, a partir de la figura del siervo de Yahvé del profeta Isaías en el capítulo 53. Solo un poco más tarde se añadieron otros elementos a este núcleo primitivo de la fe, como la sepultura, según las Escrituras, el tercer día, la aparición a Pedro y los apóstoles, como aparece en la explícita confesión de fe recogida por San Pablo en la primera carta a los Corintios en el capítulo 15, versículos del 3 al 8, que es una fórmula que se conoce quizá como la fórmula más explícita que aparece en los escritos neotestamentarios, y que el apóstol transmite como fórmula recibida de la tradición. Dice expresamente: os transmití en primer lugar lo que a mi vez recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día según las Escrituras, que se apareció a Pedro y luego a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos. Más tarde se apareció a Santiago y a todos los apóstoles, y en último término se me apareció también a mí. Esta sería, pues, la fórmula explícita más amplia que aparece en los escritos del Nuevo Testamento. Este núcleo querigmático del misterio pascual de Cristo podemos decir que dio origen a todos los escritos del Nuevo Testamento y también al credo cristiano. Es decir, todos los escritos están elaborados a la luz de la Pascua, como explicitación del acontecimiento pascual. Y la fe trinitaria del credo, o el símbolo de la fe, es comprendida y formulada a la luz del misterio pascual, que nos ayuda a entender el misterio de Dios Padre, Creador, de Dios Hijo Redentor y de Dios Espíritu Santo, Santificador, así como también el misterio de la Iglesia, los sacramentos y la vida eterna. De hecho, la elaboración de los relatos evangélicos habría sido hecha a partir del reconocimiento y la confesión de la muerte y resurrección de Cristo. Martin Keller, que es quizá uno de los teólogos más notables de la Iglesia protestante a finales del siglo XIX y principios del XX, parte de la hipótesis de que el núcleo de la tradición evangélica, es decir, los evangelios, se escribirían a partir de la pasión y la resurrección, a la que se fueron añadiendo otras colecciones de relatos, como las parábolas, los milagros, los dichos de Jesús, etc. El mismo Joseph Ratzinger destaca a lo largo de la obra Jesús de Nazaret cómo está presente el misterio pascual a lo largo de toda su vida como mensaje central y configurador de toda la narración evangélica. Así, por ejemplo, ve en el bautismo de Jesús una anticipación de la cruz y una referencia a la resurrección. Los 40 días de ayuno en el desierto, que terminan en las tentaciones y con el triunfo de Jesús sobre el tentador, hacen referencia al peregrinar de Israel por el desierto, pero también al peregrinar de toda la vida humana, sembrada de sufrimiento y prueba, pero iluminada por el triunfo de Cristo sobre el mal y sobre el pecado. Las bienaventuranzas expresan lo que significa ser discípulo de Jesús a la luz de la Pascua. Por eso, dice el Papa, son la transposición de la cruz y la resurrección a la existencia del discípulo. Son válidas para los discípulos porque primero se han hecho realidad en Cristo como prototipo, puesto que llegó a la glorificación pasando por el sufrimiento y la cruz. Las parábolas, a su vez,
nos están hablando de manera escondida del misterio de la cruz como camino y semilla de nueva vida. Las parábolas, escribe Benedicto XVI, no sólo hablan del misterio de la cruz, sino que forman parte de él. Por otra parte, la hora trascendental de la historia de la salvación está señalada en el Evangelio de San Juan como la hora de la glorificación por medio de la cruz. Esta hora llega en la historia de Jesús con su muerte y su resurrección. Pero él la anticipa por la súplica de María en las bodas de Caná, así como anticipa ya esa hora de la salvación para el cristiano peregrino a través de los sacramentos. Resumiendo, el núcleo esencial de la fe cristiana es, pues, la muerte y resurrección de Jesucristo. Y, por lo tanto, lo esencial de la vida cristiana es vivir ese misterio de la muerte y resurrección, es decir, configurarnos plenamente con Cristo en su muerte y su resurrección para vivir con Él una vida nueva, como explica San Pablo en su Teología del Bautismo, especialmente en la carta a los Romanos en el capítulo 6. En el segundo punto hablaremos de pasión, cruz y sufrimiento como algo esencial en la historia de la salvación y en la vida de la persona humana. Pasión y resurrección, cruz y glorificación, sufrimiento y gozo configuran lo esencial de la Pascua y constituyen el núcleo fundamental también de la vida cristiana. Jesús es el Verbo encarnado, el Mesías de Dios, el Salvador del mundo. Israel, cuando esperaba al Mesías, esperaba un Mesías grande y poderoso, que le liberase de sus enemigos y le hiciese un pueblo grande y poderoso, fuerte. No podía comprender, como no lo comprendieron en principio los discípulos, que el Mesías tuviese que sufrir, y menos aún que muriese crucificado como un malhechor. Sin embargo, ¿no era necesario que el Mesías padeciera eso para entrar en su gloria? Esta pregunta de Jesús a los discípulos de Emaús alude sin duda al cuestionamiento que se hace toda persona humana y que podemos hacernos también nosotros, los creyentes. ¿Es necesario el sufrimiento para conseguir la felicidad verdadera? ¿Es necesario pasar por el sufrimiento y la cruz para llegar a la salvación? ¿Y fue necesario que Jesús sufriese la pasión y muriese en la cruz para salvarnos? ¿No pudo salvarnos de otra forma? La lectura teológica y la interpretación que Benedicto XVI hace de los textos y de los testimonios de los evangelios sobre Jesús llevan a la conclusión de que toda su vida y su mensaje apuntan hacia esta hora de la salvación que tiene lugar en la glorificación por medio de la pasión y de la cruz. Todo el mensaje y la vida de Jesús tienen que ver con la cruz. Por eso, escribe Benedicto XVI, el anuncio del Evangelio estará siempre bajo el signo de la cruz. Esto es lo que los discípulos han de aprender una y otra vez en cada generación. Decía Benedicto XVI en el Vía Crucis de la Jornada Mundial de la Juventud: la cruz no fue simplemente el desenlace de un fracaso, sino el modo de expresar la entrega amorosa que llega hasta la donación más inmensa de la propia vida. El Padre quiso amar a los hombres en el abrazo de su Hijo crucificado por amor. La cruz, en su forma y significado, representa ese amor del Padre y de Cristo a los hombres. La vida y el mensaje de Jesús están bajo el signo de la cruz porque la vida del hombre sobre la tierra está marcada también por el sufrimiento y por la cruz. Como consecuencia del pecado, la persona humana vive bajo el peso y la esclavitud del sufrimiento y de la muerte.
Con el fin de rescatar al hombre de su situación de miseria y esclavitud, el Verbo eterno se encarna en nuestra realidad. Dios mismo entra en nuestra historia de sufrimiento, desciende hasta lo más profundo de nuestra miseria para rescatarnos y elevarnos hacia Él. Jesús entra, por lo tanto, en el drama de la existencia humana, se identifica con ella y la recorre hasta el fondo, desciende hasta los infiernos del sufrimiento, la muerte y la soledad para poder salvarnos y transformar nuestra miseria en gloria y en vida nueva. Jesús, escribe Benedicto XVI, debe recorrer la historia desde sus comienzos, desde Adán, recorrerla y sufrirla hasta el fondo para poder transformarla. En la vigilia de oración de Cuatro Vientos, decía el Papa, Él no ha tenido reparo en hacerse uno de nosotros y experimentar nuestras angustias para llevarlas a Dios, y así nos ha salvado. Él tomó sobre sí nuestras aflicciones, conoce bien el misterio del dolor humano y muestra su presencia amorosa en todos los que sufren. Los testimonios sobre Jesús de los Evangelios muestran cómo toda su vida, desde Nazaret hasta el Calvario, está marcada por el signo de la cruz, que indica esta inserción del Verbo en el drama de la humanidad sufriente. Vino a los suyos y los suyos no le recibieron, apunta Juan en el prólogo de su Evangelio. La profecía de Simeón a la Virgen María, este está puesto para caída y elevación de muchos y para ser señal de contradicción, y a ti una espada te atravesará el alma, es en el Evangelio de San Lucas, sin duda, un anuncio de lo que sería la existencia de Jesús en su trayectoria terrena hasta el acontecimiento pascual. Los diversos anuncios de la pasión hechos por Jesús a sus discípulos y recogidos en los relatos evangélicos, especialmente en los sinópticos, así como la invitación de Jesús a seguirle por el camino de la cruz, son un recuerdo permanente de lo esencial de su misión mesiánica y del núcleo que sostiene nuestra fe y nuestra esperanza. Tanto en los anuncios como en la invitación a abrazar la cruz van siempre unidos pasión y resurrección, sufrimiento y vida. El Hijo del Hombre tiene que padecer mucho y ser despreciado, pero al tercer día resucitará. Hay que abrazar la cruz y renunciar a uno mismo, pues el que se niega a sí mismo y renuncia a sí mismo se ganará para la vida eterna. En consecuencia, una lección que nos deja Jesús de Nazaret es que el sufrimiento y la cruz son elementos esenciales de nuestra vida, que forman parte consustancial de nuestra existencia. Por otra parte, al traernos la salvación por medio del sufrimiento, nos libera de la esclavitud y del sinsentido del mismo, y nos invita a acoger y experimentar la salvación desde el sufrimiento y la cruz. Decía Joseph Ratzinger en el año 1990, quienes acerca del dolor solo saben decir que hay que combatirlo, nos engañan. Ciertamente es necesario hacer lo posible para aliviar el dolor de tantos inocentes y para limitar el sufrimiento, pero una vida humana sin dolor no existe. Y quien no es capaz de aceptar el dolor rechaza la única purificación que nos conviene a los adultos. El sufrimiento no es algo que amemos los cristianos, ni tampoco la cruz es algo exclusivo de nuestra fe cristiana, como si la cruz y el sufrimiento solo se diesen o existiesen en la vida cristiana. El dolor en sí mismo no es digno de amor, escribe San Agustín en sus Confesiones. Por lo tanto, ni el sufrimiento es algo que amemos en sí mismo, ni la cruz algo exclusivo de los cristianos. El sufrimiento forma parte de nuestra vida,
El sufrimiento es algo que afecta a toda persona humana y abarca todos los ámbitos de la vida humana, y por lo tanto hemos de aprender a crecer, a realizarnos y a ser felices con el sufrimiento y desde el sufrimiento. Por eso podemos decir, como dice también Benedicto XVI, que la capacidad de aceptar y soportar el sufrimiento es una condición fundamental para la madurez humana. En la encíclica Spe Salvi presenta Benedicto XVI el sufrimiento como lugar de aprendizaje para la esperanza. En realidad, el sufrimiento forma parte de la existencia humana y suprimirlo del todo no está en nuestras manos. Lo que cura al hombre, dice allí el Papa, no es esquivar el sufrimiento y huir del dolor, sino la capacidad de aceptar la tribulación, madurar en ella y encontrar en ella un sentido mediante la unión con Cristo que ha sufrido por amor infinito, dice en el número 37 de esta encíclica. Y concluye allí el tema recordando algo muy importante cuando dice: la grandeza de la humanidad está determinada esencialmente por su relación con el sufrimiento y con la persona que sufre. Pues sufrir con el otro, por los otros, sufrir por amor a la verdad y el amor de la justicia, sufrir a causa del amor y con el fin de convertirse en una persona que ama realmente, son elementos fundamentales de humanidad, cuya pérdida destruiría al hombre mismo. Desde nuestra misma experiencia humana podemos experimentar muchas veces que el amor y el sufrimiento están en estrecha relación. Decía también Ratzinger en el año 2000, el amor mismo es pasión, un padecimiento. Si decimos que el sufrimiento es el reverso del amor, entenderemos también por qué es tan importante aprender a sufrir y por qué, en el caso contrario, evitar a toda costa el dolor incapacita a la persona humana para la vida. Pero Jesús de Nazaret nos enseña además que el sufrimiento y la cruz se convierten en camino de salvación y de vida cuando son colmados de amor redentor, en el que se consume y destruye todo vestigio de egoísmo y de pecado, porque Jesús sufrió por la verdad y la justicia, trayendo a la historia de los hombres el evangelio del sufrimiento, que es la otra cara del evangelio del amor. La certeza de que nuestros sufrimientos no son baldíos o inútiles y que la cruz es camino de salvación y nueva vida, nos la da el hecho de que Dios mismo, en su divino Hijo Jesús, se ha puesto en nuestro lugar, se ha puesto a nuestro lado, ha entrado en nuestra historia y ha asumido todo el drama y el dolor de la humanidad. Ha sufrido por nosotros y con nosotros. Nos ha mostrado, de forma patente y real, que su amor por nosotros es pasión, como dijo la filósofa Simone Weil. Y Dietrich Bonhoeffer, este teólogo protestante que murió en un campo de concentración nazi, escribió desde su propia experiencia de sufrimiento y soledad en la prisión del nacionalsocialismo: solo un Dios que sufre puede salvarnos. Y efectivamente, podemos decir que Dios ha bajado para sufrir por nosotros y con nosotros. Su poder, dice Benedicto XVI, consiste en compartir el amor y el sufrimiento, y el verdadero rostro de Dios aparece precisamente en el sufrimiento. Por lo tanto, serán en nuestra comunión con Cristo como el sufrimiento puede adquirir pleno sentido, puesto que Él sufrió y murió por amor en la cruz, para que ningún sufrimiento quede en el olvido. En resumen, pasión, cruz y sufrimiento forman parte esencial de la realidad del hombre y de la realidad de la historia.
Cristo se identifica plenamente con nuestra realidad de sufrimiento para traernos la salvación y la vida, para ayudarnos a descubrir y a hacer crecer la vida y la esperanza que hay detrás de cada sufrimiento. Y pasamos ahora al punto tercero, donde hablaremos de algunos elementos más significativos del relato de la Pasión. En el estudio y la exégesis teológica que hace Benedicto XVI de los relatos de la Pasión, destacan una serie de elementos que ayudan a comprender y valorar en su verdadero sentido el misterio pascual e iluminan también nuestra fe. En primer lugar, se destaca el acontecimiento de la Pasión como la hora anunciada y significada en el Evangelio de San Juan, como la hora de la glorificación y la salvación por medio de la cruz. Ha llegado la hora de que sea glorificado el Hijo del Hombre, dice Jesús después de su entrada mesiánica en Jerusalén. Y poco más tarde, en la última cena, Jesús reza al Padre: Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo, para que tu Hijo te glorifique a ti. Esta hora es descrita como la hora del paso y la hora del amor hasta el extremo. Es la hora en la que tiene lugar el descenso y la humillación de Dios con el fin de aceptar y acoger a la humanidad entera, rescatarla y elevarla hacia Él. La pasión y la cruz son, por tanto, la hora clave de la historia del hombre y de la historia de la salvación. Hora en la que se nos invita a descubrir y acoger la salvación y la vida en el amor hasta el extremo de Dios, manifestado en el misterio de la cruz de Cristo. En el lavatorio de los pies está expresado este descenso de Dios hacia nosotros a través del servicio humilde que Jesús deja como ejemplo a sus discípulos, pues sólo el que se humilla será enaltecido y podrá tener parte en la gloria de Cristo. Esta conexión entre el servicio humilde y la gloria es en realidad el núcleo de todo el relato de la Pasión en San Juan. Pero el hecho nos recuerda sobre todo que el lavatorio que nos purifica, escribe Benedicto XVI, es el amor de Jesús, el amor que llega hasta la muerte. Esta purificación la necesitamos permanentemente y la renovamos de forma especial en el sacramento de la reconciliación. El mandamiento nuevo, en este contexto, no ha de entenderse como una exigencia moral suprema, sino como un nuevo fundamento de nuestra vida que se nos regala en Cristo. La novedad, escribe el Papa, sólo puede venir del don de la comunión con Cristo, de vivir en Él. Otro elemento esencial que aparece en la llamada oración sacerdotal, junto a la glorificación del Hijo, es la vida eterna. Reza Jesús al Padre, que según el poder que le has dado sobre toda carne, dé también la vida eterna a todos los que le has dado. Cristo vino y murió para rescatarnos de la muerte y para que tengamos vida. Esta vida nace de la cruz y se concretiza en la vida nueva de la Pascua, que se nos comunica en el bautismo. Por lo tanto, en esta petición de Jesús se está aludiendo al contenido esencial de la vida cristiana, la vida eterna. Pero vida eterna, viene a decir el Papa, no significa sólo vida más allá de la muerte, sino vida que comienza a ser realidad a través de nuestro vivir en Cristo y con Cristo. Vida eterna, escribe, significa la vida misma, la vida verdadera, que puede ser vivida también en este tiempo y que después ya no puede ser rebatida por la muerte física.
Por eso, vida eterna no expresa tanto una larga duración, sino una cualidad de la existencia. Es aquella nueva categoría de existencia en la que todo confluye simultáneamente en el ahora del amor. Precisamente, lo más característico del discípulo de Jesús es que vive, y que él, mucho más allá del simple existir, escribe Benedicto XVI, ha encontrado y abrazado la vida verdadera, la que todos andan buscando. Un elemento central del relato de la Pasión es la última cena, en la que se instituye la Eucaristía, misterio en el que se celebra y se participa del misterio pascual, y que expresa al mismo tiempo el nuevo culto establecido por Cristo en su muerte y su resurrección. En la Eucaristía se significa el amor supremo de Jesús. Sabiendo que había llegado la hora de pasar de este mundo al Padre, escribe Juan en su Evangelio, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. La Eucaristía nace de la cruz, y la cruz es expresión suma del amor de Dios hacia nosotros en Cristo. En este banquete sagrado Jesús comunica y hace partícipes a los suyos del sentido de su muerte y de su cruz, de su cuerpo entregado por amor y de su sangre derramada para el perdón de los pecados y para la vida del mundo. La Eucaristía es fracción del pan porque en ella Dios parte y comparte su vida con nosotros, para que participando de esta vida, también nosotros partamos y compartamos nuestra vida con los demás. En la Eucaristía, escribe Benedicto XVI, nos beneficiamos de la hospitalidad de Dios que se nos da en Cristo crucificado y resucitado. A partir de ahí, podemos entender que la celebración de la Eucaristía, especialmente en el Día del Señor, sea tan importante para los cristianos. ¿Y por qué la Eucaristía ha de ser el centro de toda la vida de la Iglesia y de la vida del cristiano? Otro elemento destacado en los relatos evangélicos de la Pasión es la oración en Getsemaní, donde se recoge la agonía o lucha interior de Jesús vivida en la Pascua, pues la Pasión no sólo estuvo causada o constituida por el sufrimiento exterior, corporal, sino por la lucha y el sufrimiento interior, experimentado ante el misterio del mal, el pecado, la injusticia y la abominación humana. La oración de Jesús y la invitación insistente que hace a sus discípulos para que oren, expresa, por una parte, la comunión de Jesús con el Padre, y por otra parte, acentúa la necesidad que tenemos de la gracia para asumir el sufrimiento, vencer el mal, abrazarnos a la cruz y aceptar amorosamente la voluntad del Padre. Getsemaní nos recuerda la importancia sustancial de la oración en todo momento y especialmente en los momentos supremos de nuestra vida. La carta a los Hebreos ve toda la pasión de Jesús, desde el Monte de los Olivos hasta el último grito de Jesús en la cruz, impregnada de la oración, como una súplica ardiente a Dios por la vida en contra del poder de la muerte, escribe el Papa. El juicio y la condena del Sanedrín judío expresan la motivación religiosa y el rechazo de la mesianidad de Jesús, de su imagen de Dios y del nuevo culto que él viene a establecer. En la condena de Pilato se tematiza la motivación política, es decir, el rechazo y la cerrazón al reino de Dios, que Jesús viene a proclamar, que culmina en la cruz y se realiza en la verdad y en el amor, como explicábamos el día pasado. En ese contexto hay que entender la alternativa que plantea Pilato al pueblo para que escoja entre Barrabás y Jesús. La humanidad
señala Benedicto XVI, se encontrará siempre frente a esta alternativa: decir sí a ese Dios que actúa solo con el poder de la verdad y el amor, o contar con algo concreto, algo que esté al alcance de la mano, con la violencia. Por otra parte, los desprecios, las vejaciones, la flagelación y la coronación de espinas configuran la imagen del ecce homo que aparece en el Evangelio de Juan. Salió Jesús fuera llevando la corona de espinas y el manto de púrpura, y Pilato les dice: ahí tenéis al hombre, el ecce homo. El ecce homo, el hombre sufriente, es figura de todos los sufrimientos humanos proyectados en Jesús, el hombre nuevo, y tienen su punto culminante en el grito de Jesús en la cruz, que es el grito de todos los hombres que sufren en este mundo por el ocultamiento de Dios. El grito de Jesús lleva ante el corazón de Dios mismo el grito atormentado por la ausencia de Dios, escribe Benedicto XVI. En el ecce homo sigue presente el Dios, ese Dios oculto del que nos habla el profeta Isaías, Deus absconditus. Y también en el hombre maltratado y humillado continúa viva la imagen de Dios. Desde que Jesús se ha dejado flagelar, los golpeados y heridos son también imagen del Dios que ha querido sufrir por nosotros. Así, en medio de su pasión, Jesús es imagen de esperanza porque Dios está al lado de los que sufren. En resumen, todo el relato de la pasión, con sus protagonistas y en sus diversos pasos y situaciones, el proceso, la condena, las afrentas, el camino al Calvario, la crucifixión, las palabras de Jesús, su muerte en la cruz, el costado herido por la lanza, todo nos transmite contenidos y actitudes esenciales para nuestra fe y nuestra salvación, pues el misterio de la cruz, escribe Benedicto XVI, no está simplemente ante nosotros para que lo contemplemos, sino para que nos afecta sustancialmente en lo profundo de nuestra existencia y da a nuestra vida creyente un nuevo valor. La pasión de Jesús es también la pasión de la humanidad. Por eso se nos invita a encontrar también en la pasión y muerte redentora de Jesús en la cruz el camino de la salvación y de la vida. Pasamos ya al cuarto punto sobre la resurrección. La resurrección de Jesús, clave esencial de la fe. El destino de Jesús de Nazaret no termina en la cruz, sino en la resurrección. Su mensaje no es un mensaje de sufrimiento y muerte, sino de vida y salvación. La Pascua, el paso de este mundo al Padre, es muerte y resurrección, pasión y amor hasta el extremo, cruz y glorificación. La cruz sin la resurrección quedaría reducida a la tragedia sufrida por un hombre inocente, o a lo más al gesto heroico de quien fue capaz de entregar su vida por los demás en una actitud de solidaridad. La resurrección es la clave definitiva en el misterio, la vida y el mensaje de Jesús de Nazaret, pero es además el desenlace de toda la historia de la salvación. Hay quien ha pretendido o pretende proponer una fe en Jesús al margen de la resurrección, haciendo de él un modelo de humanidad y un paradigma de auténtico hombre religioso. Pero si prescindimos de la resurrección, vaciamos la historia de Jesús de su mensaje salvador y dejamos la historia de la salvación sin concluir. Benedicto XVI da por eso mismo una importancia trascendental al capítulo de la resurrección, consciente de que, como dice el apóstol San Pablo, si Cristo no resucitó,
vana es nuestra fe y seguimos sumergidos en nuestros pecados. La fe cristiana se mantiene o cae con la verdad del testimonio de que Cristo resucitó de entre los muertos, escribe Benedicto XVI. Solo si Jesús ha resucitado, ha sucedido algo verdaderamente nuevo que cambia el mundo y la situación del hombre en el mundo. Por eso, dice Benedicto XVI, en nuestra investigación sobre la figura de Jesús, la resurrección es el punto decisivo. Que Jesús solo haya existido o que, en cambio, exista también ahora, depende de la resurrección. ¿Qué significa que Jesús ha resucitado de entre los muertos? ¿Qué significa creer en la resurrección? Lo primero que hay que decir es que la resurrección de Jesús no significa la vuelta a la vida terrena presente y no es comparable, por lo tanto, con la resurrección de Lázaro o la resurrección de la hija de Jairo o del hijo de la viuda de Naín. Por lo tanto, la resurrección de Jesús, lo primero que hemos de decir es que se trata de un hecho único y singular, un acontecimiento real con manifestaciones históricas comprobadas y al mismo tiempo un acontecimiento trascendente y por lo tanto un misterio de fe que trasciende y sobrepasa a la historia, como dice el Catecismo de la Iglesia Católica. La resurrección de Jesús abre las puertas de la vida a una nueva dimensión, no limitada por las coordenadas del tiempo y el espacio, o como dice Joseph Ratzinger, la resurrección de Jesús ha consistido en romper las cadenas para ir hacia una vida totalmente nueva, a una vida que ya no está sujeta a la ley del devenir y de la muerte. Por eso, en el acontecimiento de la resurrección de Jesús, se da una mutación decisiva, un salto cualitativo. En la resurrección de Jesús se ha alcanzado una nueva posibilidad de ser hombre, una posibilidad que interesa a todos y que abre un futuro nuevo y distinto para la humanidad. Con la resurrección de Jesús se ha producido en consecuencia, dice también Benedicto XVI, una especie de salto ontológico que afecta al ser como tal, en cuanto que con ella se inaugura una nueva dimensión que nos afecta a todos y que ha creado para todos nosotros un nuevo ámbito de la vida, del ser con Dios. La resurrección da entrada, por lo tanto, al espacio nuevo que abre a la historia más allá de sí misma y crea lo definitivo. Por lo tanto, estos dos aspectos a los que alude el Catecismo de la Iglesia Católica son esenciales para valorar en su justa medida el sentido y la importancia de la fe en la resurrección. Por un lado, el aspecto histórico, en cuanto que se trata de un acontecimiento real con manifestaciones históricas comprobadas. Para los discípulos, la resurrección de Jesús es percibida como un hecho tan real como la cruz. Así está expresado en la importancia que dan los relatos pascuales a la identidad entre el crucificado y el resucitado, en el realismo con el que es percibida la persona de Jesús por parte de los discípulos, en el testimonio sobre el sepulcro vacío que sugiere una mutación sustancial en el cuerpo de Jesús y de forma especial en la transformación total que se realiza en los discípulos a partir de su encuentro real con Jesús resucitado. Esta dimensión es esencial para nuestra fe cristiana, que tiene una raíz histórica, que se fundamenta en hechos históricos y reales. Por eso, Jesús resucitado ha de entenderse y aceptarse
desde una vinculación esencial con el Jesús histórico, crucificado y muerto en la cruz. En este sentido, acentúan los testimonios evangélicos que Jesús resucitado no es un fantasma, sino la persona real del mismo Jesús, con su mismo cuerpo, aunque glorificado y por lo tanto no sujeto a las limitaciones de nuestra historia presente. Pero por otra parte, también es esencial tener en cuenta esa otra dimensión trascendente de la resurrección de Jesús. Acontecimiento trascendente en dos sentidos. En primer lugar, en cuanto que sólo desde la fe se puede llegar a comprender todo el alcance y el sentido de la resurrección. Es cierto que la resurrección tiene justificaciones históricas y racionales muy importantes y de mucho peso, pero a pesar de todo hay que decir que sólo desde la fe se puede entender y valorar la resurrección. Por eso indica el Catecismo, de una forma muy bella y acertada, que sólo la noche fue testigo y conoció el momento en que Cristo resucitó de entre los muertos. Es la fe la que nos ayuda a acoger y a comprender el acontecimiento y el significado de la resurrección del Señor. En segundo lugar, es un acontecimiento trascendente en el sentido de que Cristo vive para siempre, vive con el Padre Dios y con nosotros, y su presencia ya no está limitada por el tiempo ni por el espacio, puesto que la resurrección abre la existencia a una nueva dimensión. Por eso, como escribe Joseph Ratzinger en otro lugar, podemos decir que la resurrección es el comienzo de un presente que no termina ya. Y la Eucaristía, escribe allí también Joseph Ratzinger, es el presente del resucitado, que sigue dándose en los signos de la entrega, y es así nuestra vida, se convierte en vida nuestra. Sólo si Cristo resucitó de entre los muertos, tiene pleno sentido la fe y la esperanza cristiana. Sólo si creemos en la resurrección de la carne, podemos comprender el sentido profundo del misterio de la encarnación de Dios para la salvación del hombre en su totalidad. Sólo si Cristo ha resucitado, tiene sentido salvífico el acontecimiento de la pasión y de la cruz. Y sólo si Cristo ha resucitado, está garantizada nuestra resurrección y la participación en la vida eterna. Y pasamos al último punto, el epílogo alentador de la ascensión a los cielos. La obra sobre Jesús de Nazaret termina con un epílogo sobre el artículo del credo en el que confesamos que Jesucristo subió a los cielos y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria. Los testimonios evangélicos sobre Jesús terminan en San Lucas con el relato de la ascensión, que es la culminación de la resurrección de entre los muertos y expresa la plena glorificación de Jesús. De hecho, termina el Evangelio de San Lucas con el relato de la ascensión en 4 densos versículos y comienza el libro de los Hechos, el mismo autor, también con el relato de la ascensión. En la narración evangélica se destacan sobre todo 4 elementos: la ascensión de Jesús al cielo y su asiento a la derecha del Padre, la bendición que Jesús deja a los suyos, la actitud exigida a los discípulos y la transformación que se realiza en ellos. Benedicto XVI destaca en su interpretación el significado de la nueva vida del resucitado y la nueva presencia para los discípulos, así como el significado y las consecuencias que ello tiene para la vida cristiana. La ascensión no es marcharse a una zona lejana del cosmos, sino la permanente cercanía que los discípulos experimentan con tal fuerza que les produce una alegría duradera y permanente. Por otra parte, sentarse a la derecha del Padre
significa participar en la soberanía de Dios sobre todo. Por eso podemos decir que no se ha marchado, sino que en virtud del mismo poder de Dios, ahora está siempre presente junto a nosotros y por nosotros. Puesto que Jesús está junto al Padre, junto a Dios, no está lejos, sino cerca de nosotros. Ahora no está en un solo sitio, sino que está presente al lado de todos, y todos lo pueden invocar en todo lugar y a lo largo de toda la historia. De este modo se cumple la promesa de Jesús a sus discípulos: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por lo tanto, el creyente está siempre acompañado por esa presencia alentadora de Cristo, en la medida en que esté abierto a la presencia amorosa de Dios y viva en comunión con Cristo. Por otra parte, la actitud de los discípulos no ha de ser, como indican también los textos del Nuevo Testamento, la de permanecer de brazos cruzados mirando al cielo, contemplando la gloria del Señor, ni tampoco la de hacer cálculos sobre la segunda venida del Señor, o sobre la forma y el modo de la venida del reino de Dios, sino una actitud de esperanza activa a partir de una gozosa comunión con el Señor resucitado. La actitud de los discípulos, escribe Benedicto XVI, no debe ser ni la de hacer conjeturas sobre la historia, ni la de tener fija la mirada en el futuro desconocido. El cristianismo es presencia, don y tarea, estar contentos por la cercanía interior de Dios y, fundándose en eso, contribuir activamente a dar testimonio en favor de Jesucristo. Así, abriéndose a esa presencia permanente del Señor y a la acción del Espíritu Santo, los discípulos se llenaron de gozo, experimentaron una transformación total y se pusieron manos a la obra, dando testimonio de Jesús y anunciando el Evangelio, como nos narran los primeros capítulos del libro de los Hechos de los Apóstoles. O como dice escuetamente el Evangelio de Marcos en la conclusión de su Evangelio, ellos salieron a predicar por todas partes, colaborando el Señor con ellos y confirmando la palabra con las señales que les acompañaban. El Evangelio de San Lucas destaca la bendición de Jesús a sus discípulos como el gesto con el que se despide de los suyos y asciende al cielo. El último gesto de Jesús en la tierra y con el que está siempre presente desde su ascensión es, pues, un gesto de bendición. Sin duda, un gesto y una imagen bellísima que ha de alentar a los discípulos en el peregrinar de la fe. Destacando la importancia de este gesto, termina Benedicto XVI su obra sobre Jesús de Nazaret con estas palabras: sus manos quedan extendidas sobre el mundo. Las manos de Cristo que bendicen son como un techo que nos protege, pero son también al mismo tiempo un gesto de apertura que desgarra el mundo para que el cielo penetre en él y llegue a ser en él una presencia. Por la fe sabemos que Jesús, bendiciendo, tiene sus manos extendidas sobre nosotros, y esta es la razón permanente de la alegría cristiana. Pues concluyo esta exposición y la exposición también de los días pasados. La obra sobre Jesús de Nazaret de Joseph Ratzinger, Benedicto XVI, es sin duda una obra importante en la que se sintetiza y culmina su pensamiento teológico, en la que se ilumina lo esencial de la vida cristiana y se responde también a los anhelos más profundos de la persona humana. Una obra que puede ayudar a encontrarnos con Jesús, a afianzar nuestra fe en Él y a dejarnos transformar por Él. Jesús de Nazaret fue quien convocó a miles y miles de jóvenes en la Jornada Mundial de la Juventud. Jesús de Nazaret
es quien sigue alentando la esperanza de millones de personas en el mundo que tienen en él el camino que conduce a Dios, la verdad que ilumina a los pueblos y la vida que renueva el mundo. Jesús de Nazaret quiere encontrarse con cada uno de nosotros. Gracias. Bueno, perdónenme, me he emocionado al final. Quizá podamos pues responder o aclarar o clarificar. Todavía puede haber algunos minutos, ¿no? No sé si hay preguntas o cuestiones. Sí, allí hay una. Bueno, pues muchas gracias por la exposición. A mí, bueno, es una reflexión en voz alta lo que voy a hacer, y es lo siguiente. Me preocupa sobre todo transmitir el querigma, el mensaje cristiano, especialmente a los jóvenes de hoy. Entonces resulta difícil, muy difícil, arrancar desde el sufrimiento, es decir, cómo el sufrimiento, y que en la vida del mundo de hoy, del siglo XX y XXI, parece que está borrado, pero borrado totalmente, y el sufrimiento, más que llevar a la esperanza, que es a lo que nos lleva a los cristianos, lleva más bien a la desesperanza. Entonces, es esa reflexión en alto, ¿no? Y por otra parte, pues una segunda cosa es que he entendido que la vida eterna es la unión con Cristo, que nos introduce en la divinidad, ¿no? Y que esa vida eterna se podría vivir desde ahora ya. Sí, no sé si me he expresado. Sí, yo creo que es correcto, ¿no? Pero bueno, yo por lo menos a la primera reflexión que hacía, sí me gustaría acaso decir que yo pienso que el sufrimiento en nuestro mundo se intenta ocultar, pero sigue siendo una realidad que está ahí. Es decir, cuando realmente se tiene una relación personal y seria y profunda con las personas, pues te das cuenta de que el sufrimiento pues es una realidad lacerante en la vida de toda persona humana, en la vida de las familias y en la vida de todos los grupos humanos, también de los jóvenes. Lo que pasa que, claro, es verdad, y en eso estoy totalmente de acuerdo, que vivimos en una sociedad donde se procura acaso ocultar el dolor.